Hoy vamos a orar por nuestros hijos, como siempre, a bendecirlos, a usar esa herramienta que nos ha dado. Yo no sé cuántas de nosotras podríamos decir, ¿sabes que yo duré un tiempo sin usar esa herramienta? Yo tengo este termito que amo y amo y amo porque me mantiene mi cafecito caliente. Esta es una herramienta, yo podría tenerlo y traerme un pocillo normal y a los 10 minutos, ustedes ven que yo estoy afuera de la casa, hoy estoy con chal porque está haciendo frío, estoy con chal. Si yo no usara esta herramienta, a los 5 minutos mi café estaría frío. Pero ya que tenemos esa herramienta debemos usarla, ¿cierto? Yo creo que algunas de nosotros duramos mucho tiempo sin saber que teníamos la herramienta de la bendición con nuestros hijos. Una herramienta específica y en saberla usar. Una cosa es tener la herramienta y otra cosa es saberla usar, ¿cierto? Entonces, gracias a Dios, desde hace un tiempo hemos empezado a aprender, porque todo es un aprendizaje, a manejar esta herramienta. Hoy vamos a orar a nuestros hijos y a bendecirlos por algo que me viene rondando la cabeza desde hace algunos días. Es más, le conté a Flavia, y es que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, él, a mí me encanta a veces ponerme a leer solo lo que está en rojo en algunas Biblias, que las cosas que dice el Señor están en rojo, ¿cierto? Entonces yo a veces salto de las cosas rojas a ver qué dice Él. Y algún día me di cuenta que en todo el tiempo que el Señor estuvo, solo recordó, ahora si estoy equivocada, de pronto me pueden ayudar, pero que yo haya notado, Él solo habló de una mujer, solo hizo referencia a una mujer. Y es una mujer que nunca me imaginé. Yo pensé que el Señor iba a hablar de Débora, iba a hablar de Rebeca, de Sara, no sé, de Raquel, bueno, de Ana, pero no. Él no habló de ninguna de esas mujeres y yo quedé como de Ruth, ¿cierto? De tantas mujeres que uno a veces estudia, pero la única que yo encontré está en Lucas 17. Y él está hablando y a la única que le dice, y recuerden, está en el versículo 32. Dice, acuérdense de la mujer de Lot. Es la única que yo noté que Jesús mismo, o sea, no estoy hablando de los apóstoles, no estoy hablando de, que Jesús mismo nombró. Y que es más, no solamente la nombró, sino que nos dijo, acuérdense, acuérdense de la mujer de Lot. Y yo me ponía a pensar, Jesús pudiendo nombrar a tantas, ¿por qué? Y no solo nombrarlas, sino que diga, acuérdense, acuérdense de la mujer de Lot. Me puse como a mirar, aunque esto ya muchos de nosotros lo hemos mirado, ¿por qué pasó con la mujer de Lot? Y esa es la razón de la oración de nuestros hijos, para nuestros hijos hoy. La mujer de Lot se quedó atrapada en su pasado. Ella volteó a mirar su pasado y quedó atrapada. Eh, de ahí en adelante no avanzó, se quedó ahí. El resto de gente empezó a avanzar. Yo siempre utilizo una frase que digo, hay personas que no, a propósito del cumpleaños, que no cumplen años, sino repiten años. Nos quedamos así y repetimos y lo mismo y lo mismo. Y, y entonces ha venido siendo como una oración desde hace un tiempo para mí, que si el Señor me dice, acuérdese de la mujer de Lot, ¿qué me debo acordar? ¿Cierto? Y hoy vamos a orar precisamente para que nuestros hijos no se queden atrapados en el pasado. No importa lo que haya pasado, o sea, acuérdense que lo que debía ser para la mujer de Lot un sitio donde solamente debería pasar, donde solo debería atravesar, porque el Señor, acuérdense que tenía un futuro, un plan, un propósito y provisión para ella. Y yo creo que el Señor tiene todo eso también para nuestros hijos. El Señor tiene un futuro para cada uno de ellos y hoy vamos a hablar de eso. Tiene un plan, yo no sé, tiene propósito, provisión, pero ella se quedó mirando el pasado y ahí quedó. Ahí quedó. No sé cuántas de nosotras y de nuestros hijos
eh, sigues mirando el pasado por algo que ocurrió o por muchas cosas que ocurrieron, nos quedamos mirando así para atrás. Cuando uno mira para atrás, no puede mirar para adelante, ¿cierto? O mira para atrás o mira para adelante. Una de las dos. Yo no puedo, a veces que ando en bicicleta, ya claro que ya no soy una niña, pero digamos, es más, cuando yo voy manejando la bicicleta y volteo a mirar atrás, tengo que tener mucho cuidado de no irme con el manurio al girar aquí para atrás, que el manurio no se me vaya para un lado y termino allá estampillada. Porque también cuando uno mira hacia atrás, como que se desvía, ¿cierto? Porque no puede seguir manteniendo una línea recta. La oración de hoy es que si hubo más de 170 mujeres en la Biblia y que el Señor solo nos pide, Jesús solo dijo, acuérdense de la mujer de Lot, es para que nosotras también oremos que nuestros hijos no repitan lo que hizo la mujer de Lot. Y lo peor de todo es que a veces nosotras como mamás somos partícipes y nos unimos a ese recuerdo y disculpamos. Entonces, para nombrar eso, tengo que hablar de las cosas que pasan, ¿cierto? Porque apenas a veces decimos, pero yo cómo no voy a estar recordando lo que sucedió. ¿Cómo no puedo acordarme de lo que me pasó o de lo que le pasó a mi hija o a mi hijo? Pero alguna vez también en estos días pensaba que el diluvio duró 40 días, ¿cierto? El diluvio duró 40 días. Pero no fue que se terminó el diluvio y ahí mismo la gente se pudo bajar. Duró aproximadamente otros 4 o 5 meses en que el agua bajara. O sea, sí pasó algo, pero después viene algo que se tiene que enfrentar, algo que hay que trabajar. Y fueron otros 5 meses metidos en el arca esperando que el agua bajara. Pero yo no sé los que cuando estamos en finca, por ejemplo, o en sitios de prado, una cosa es que el agua baje, porque a veces aquí llueve y se empantana. En Bogotá yo también vivía como en las afueras, en un sitio donde llovía y quedaba a veces inundado, no se podía pasar. Pero después aún de que el agua bajaba, ¿cuánto tiempo más se demora en secarse y en poder trabajar? Dicen que fueron más de un año en que el agua en que la tierra quedará lista para estar otra vez funcional. Una cosa es el diluvio, otra cosa es que baje el agua y otra cosa es que la tierra empiece a ser funcional. Y así pasa con todo. No importa lo que haya sucedido. Alguna vez leí algo que me impactó mucho y es como una definición de, no sé cómo llamarlo, lo podíamos llamar algo que ocurrió y que nos marcó mucho en la infancia, no en la infancia, aún en adultos que me golpearon, bueno, cosas que ocurren cada rato que me enteré de algo. Y hay una cosa que me pareció una muy buena noticia, porque esa herida, ese trauma, trauma es como herida, cuando uno se golpea y dice, uy, mi hermano hace poquito se golpeó hace un tiempo, un carro lo golpeó, él iba en bicicleta y, y un carro no vio el pare, salió y golpeó a mi hermano. Voló por los aires y cayó unos metros más adelante. Quedó meses, meses con traumas en su cuerpo, en la cintura. Además, no somos ya niños, pero quedó meses enteros con trauma. Entonces, lo primero que nosotras tenemos que entender y de alguna forma transmitirle a nuestros hijos, porque ellos captan lo que está pasando, es que el trauma no fue lo que sucedió, ¿cierto? Porque lo que sucede no se puede cambiar. Entonces, sí, mis papás se divorciaron, lo que sucedió fue que se divorciaron, lo que sucedió fue un abuso, lo que sucedió fue un golpe. En el caso de mi hermano, lo que sucedió fue que un carro lo atropelló, como por molestar, yo le decía, un carro le dio un piquito a la bicicleta y la mandó
metros adelante. El trauma no fue lo que sucedió, porque lo que sucedió no se puede cambiar. O sea, lo que pasó o lo que le pasó a mi hijo, lo que le sucedió, lo que nos sucedió, no se puede cambiar. Pero lo bueno es que el trauma es lo que yo hago con lo que sucedió. Es lo que yo hago. Y ahí está la buena noticia, porque eso sí se puede cambiar. Lo que yo hago con lo que sucedió, eso sí lo puedo cambiar. Puedo quedarme callada, puedo encerrarme y cerrar las cortinas y llorar 5 años, puedo 20 años después seguirlo recordando, o aún cosas peor, puedo tragármelo, decir, aquí no pasó nada, no contarle a nadie lo que pasó. Y acuérdense que cuando yo callo, mi cuerpo habla. Cuando yo callo, mi cuerpo habla. Les he hablado varias veces de un libro que se llama Perdonar de Sanar, que, escrito por médicos que se pusieron a analizar personas que habían tenido unos traumas terribles y que las habían enfrentado unas de una forma y otras de otra forma, y las personas que las habían enfrentado, entre comillas, bien, no estaban enfermos. Los que la habían enfrentado mal tenían cáncer. Hay ya muchos problemas que están literalmente cosas de huesos. Acuérdense que la Biblia habla de los huesos, cuando no se enfrenta bien un trauma. Nuestra tarea como mamás es ayudar a que nuestros hijos, si sabemos que tienen algún tipo de trauma, no alentarlos. Yo me ponía a pensar que el Señor nunca mima nuestras problemas o nuestras inseguridades. Yo me acuerdo, empecé a mirar a Moisés cuando le dice, ay, Señor, es que yo soy tartamudo. El Señor no se pone, ay, pobrecito, sí, tú eres tartamudo, vencitico, el pobrecito. ¿Quién se acuerda qué dijo el Señor cuando Moisés le dijo que es tartamudo? ¿Y usted con quién cree que está? Como dice, ¿quién cree que soy yo? Espérese que por acá lo tengo. Se me Yo hizo soy la la boca al persona, mudo. yo soy la persona que puedo, está en Éxodo 4:10, a ver, aquí lo tengo. Dice, pero entonces Moisés dijo al Señor, ay, Señor, yo nunca he sido hombre de fácil palabra, pobrecito yo, pobrecito, mire lo que me pasa, ¿cierto? ¿Qué haría una mamá como yo? Ay, sí, pobrecita, pobrecita, es que se cayó, es que mire, es que jamás, sí, pobrecito. Es lo que uno tiende a hacer, ¿cierto? Pero mire lo que dice el Señor. El Señor le respondió, ¿y quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿O al que ve y al que no ve? ¿Acaso yo no soy el Señor? Y me puse a mirar qué día muchas de esas cosas, cuando Jeremías le dijo, yo no puedo hacerlo, cuando tantas partes salió, el Señor no se pone a mimarnos. El Señor da soluciones. Y una cosa que me encanta es que dice, ¿sabe qué? Es que eso no está en sus manos, está en las mías, dice el Señor. Pero normalmente dice, levántese y coma. A Elías le dijo, ok, yo no lo voy a levantar. Yo no le voy a llevar la comidita, la boca, venga, nené. El Señor le trajo comida. Pero ¿qué le dijo? Levántese y coma por medio del ángel. Levántese y coma. No fue suficiente, volvió unos días después, otra vez le llevó comida. Levántese y coma. La respuesta del Señor ante cualquier trauma, ante cualquier cosa del pasado, dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo, nos dice el Señor. El Señor está con mis hijos. No importa lo que les haya pasado. Lo que pasó, ya pasó y no se puede cambiar. Y nosotras como mamás, nuestra tarea es no sentarnos como en alguien escuché a peinarles moños por lo que pasó, ¿cierto? Ay, sí, sí, tica, mire, es que no la quisieron, es que no la cuidaron, es que me la miraron mal, es que esa vieja, ¿cierto? El Señor, yo no veo que nos peine moños. El Señor nos dice, ojo, yo estoy aquí, yo los acompaño. Mi presencia, la presencia del Señor es la garantía de éxito de mis hijos. Y la oración de hoy, una de las oraciones de hoy,
es que mis hijos estén conscientes que la presencia de él es la garantía para que ellos puedan superar y ver lo que les pasó de otra forma y no quedarse mirando atrás. Lo que pasó no se puede cambiar, pero la herida que dejó sí la puedo tratar de diferentes formas. Vuelvo al ejemplo de mi hermano. El totazo que se pegó no se puede cambiar, pero él, ¿qué hace con sus totazos sabiendo que tiene 60 años? Una cosa es no mirárselos, no cuidarse, pero él fue a donde el médico, las primeras 24 horas tiene que aplicarse hielo, después hágase no sé qué, bueno, todo, y duró un proceso. Él duró sin montar bicicleta como 4 o 5 meses a raíz de ese golpe. La cadera le quedó mal, las piernas, bueno, yo qué sé, porque fue un golpe duro. Eh, la herida que queda sí se puede cambiar, se puede sanar, se puede restaurar. Hay varias cosas que hacemos con las heridas. Una es hacer como la mujer de Lot, quedarnos paralizados allá atrás, empezar a mirar por atrás y quedarnos atrapadas. Yo no sé cuántos de nuestros hijos nosotros podemos saber que es que él o ella está atrapada en algo que pasó. Y eso se da cuenta uno porque de vez en cuando lo botan. Ah, es que como a mí me pasó, es que como me hicieron, es que como me dejaron, ahí es una alerta, está atrapada. Ojo, no es olvidarlo, sino la forma en que yo lo cuento. Si al contarlo yo soy víctima, estoy atrapada. Si al contar algo yo siento ganas de decir, ay, pobrecita, no decir, oiga, qué berraca, mire cómo lo superó. Yo aquí hablaba aquel día con una vecina que no es colombiana, llegó aquí sin hablar español y estaba trabajando increíble, al esposo colombiano no le salió trabajo y a ella sin hablar español le salió primero trabajo. Decía, yo hablaba, no sé, 10, 15 frases y le dije, ¿usted cómo hizo? Yo decía, en esa época, hace 40 años, yo andaba con un diccionario eh, de traducción. Dijo, y yo andaba con mi diccionario y lo que quería era leer. Y dijo, me volví la berraca buscando en ese diccionario. Dijo, y al año yo ya hablaba español, con diccionario. ¿Qué curso? ¿Qué plata tenía yo para pagar mi curso? Ya tenía una bebé, ya tenía trabajo, bueno, tenía que hacer todo. Dijo, ¿yo qué curso? Cuando alguien cuenta la historia así, a mí lo que digo, qué berraca, ¿cierto? Es una mujer pila berraca que empezó a funcionar mientras que el esposo le salió trabajo después. Pero cuando yo cuento las cosas de otra forma, que la gente tenga que decir, pobrecita, es que no se ha superado. También quiero orar ahora que no se me pase para empezar a que Dios nos dé la sabiduría para saber si nuestro hijo está atrapado. Tenemos que transmitirle a nuestro hijo que él no es lo que le pasó. Nuestros hijos no son los que él no es el que echaron del colegio, mi hijo no es el que regañaron, mi hijo no fue lo que le pasó, ¿cierto? Pero mi hijo sí es lo que hace con lo que le pasó. ¿Ven la diferencia? O sea, mi hijo no es el hijo de unos padres divorciados, por decir algo, pero mi hijo sí es lo que hace, cómo enfrenta eso. Y nosotras como mamás tenemos que pedirle al Señor mucha sabiduría, primero si yo lo estoy haciendo, ¿cierto? Si yo soy la primera que digo, ay, es que mi mamá nunca me cantó una canción, nunca me abrazó. El primer paso que vamos a orar también hoy es para que nuestros hijos y nosotras mismas podamos estar en paz con nuestra infancia, con nuestros padres. Porque de ahí nace todo. Si yo ya empiezo a decir, no, es que mire, mi mamá trabajaba todo el día y jamás me abrazaba, ¿cierto? Ahí me quedo, ahí me quedo. ¿Qué día escuché algo que me conmovió? Yo soy muy llorona, ¿no? Escuchaba a un señor que decía, yo vivía muy amargado porque mi mamá jamás, jamás me leyó un cuento, por ejemplo. Nunca sacó tiempo para leerme un cuento. Y yo le decía, mamá, léame un cuento. Y no.
Y cuando fui adulto, me di cuenta que era que mi mamá no sabía leer. Mi mamá no sabía leer. Y él lo ocultó también, que yo no me daba cuenta que ella no sabía leer. Y la juzgué por no leer mi cuento. Y dice, hoy a mis 40 años me fui, otra vez voy a llorar, la visité y llevé un cuento. Le dije, mamá, arruchémonos en la cama y yo voy a ser el que voy a leer el cuento. Yo voy a leer el cuento, porque hoy entiendo que tú no sabes leer. Dijo, y 40 años la juzgué, durante 30 años la juzgué, porque no me quería leer, es que mi mamá no me quiso leer el cuento. No sacó tiempo. ¿Cuántas veces juzgamos? Voy a empezar orando por esto, para que nosotras podamos sanar y que nuestros hijos puedan sanar la relación que tienen. Señor, tú nos pides que recordemos a la mujer de Lot, porque ¿cuántos de nosotros no estamos atados al pasado, atrapados? Un pasado por el que solo debíamos pasar, atravesar, hacer duelos, llorar, hablar, de todo lo que nos pasó, porque yo creo que ninguno de nuestros hijos y ninguna de las que estamos aquí somos exentas de dolores y de traumas del pasado. Desde cosas bobas, desde decir, ¿sabe qué? Es que a mí era el que menos me daban, y a mis hermanos le daban más y a mí menos. Al mayor lo quisieron y a mí ya no, porque fui la quinta, la sexta, la octava. Cualquier tipo de trauma sufrimos y muchos de nosotros no tuvimos las herramientas para atravesar el trauma, para atravesar la herida y nos quedamos con ella y nos quejamos, es que mi papá me abandonó, es que me abusaron, es que me dejaron. Pero Señor, la confianza es que tú estás con nosotros. Tú estás, esa es la garantía. Tu presencia es la garantía de que mis hijos van a poder enfrentar cualquier cosa que les haya pasado. Es tu presencia. Siempre cuando hablaban de que Moisés, de que Jeremías, la respuesta tuya en tu palabra dice, yo estaré contigo. Porque la respuesta no está en mis hijos, la respuesta no está en Juan Manuel, la respuesta no está en Jaime, la respuesta no está en ninguno de ellos. La respuesta está en ti, Señor. Y para nosotras también. La respuesta a lo que nos pasó está en ti. Por eso, Señor, yo te pido que nuestros hijos echen mano a eso, que tu Espíritu Santo esté con ellos para que puedan estar contigo, que tu presencia sea real para empezar a atravesar esos caminos. Yo no sé cuántos están atrapados en diferentes cosas. Algunos estamos atrapados en una, otros estamos atrapados en dos, en tres, en cinco cosas. De las primeras cosas que nos atrapan es la relación con nuestros padres. Yo te pido que nuestros hijos, que Juan, que Steffi, que Jaime, que mi sobrino, Señor, puedas estar en paz conmigo como mamá y en paz con Eduardo como su papá. Pero ya también te pido que yo misma pueda estar en paz con mi mamá y con mi papá. Que cada una de nosotras podemos tener en paz. Saber que cada uno de nosotros y de ellos hicieron lo mejor que pudieron. Yo te pido, Señor, que mis hijos entiendan que yo hice lo mejor que pude con las herramientas que tuvimos y cada una de nosotras, cada una de las que estamos hoy aquí orando, Adriana, Amapola, Ana, Viviana, Brillet, Claudia, Dora, Elsa, cada una de nosotras hicimos lo mejor con lo que tuvimos, porque también estábamos heridos. Cada uno de nosotros venimos de padres heridos y nosotras mismas estábamos heridas. Por eso yo te pido, Señor, que mis hijos puedan sanar las heridas que tienen contra nosotros.
que dejen de juzgar, pero para eso yo misma tengo que dejar de juzgar. Y si estoy juzgando, Señor, tráemelo a mente para hacer hoy un propósito de dejar de juzgar. Es que mi mamá hizo o mi mamá deshizo o mi papá. Lo que pasó, pasó, yo no puedo cambiar el pasado. Que mis hijos sepan que no pueden pasar, que yo los castigué mucho o no los castigué, o bueno, Padre Santo, yo te pido, Señor, que mis hijos puedan estar en paz con nosotros como padres, que puedan estar en paz, Señor, con nosotros, conmigo como mamá y con el papá, Señor. Y después de hecho, Señor, yo te pido que ellos puedan asumir la responsabilidad actual de su vida, que dejen de esconderse. Es que como mi mamá no me enseñó, es que como mi papá no me dijo, es que como no estuvo, hoy yo te pido que Juan, Jaime y Estefanía asuman la responsabilidad actual de su vida y que dejen de esconderse en lo que pasó. Y si hay que trabajarlo, trabajarlo. Señor, a veces tenemos que trabajar el pasado, no bloquearlo, no hacer como si no hubiera pasado, no decir es que yo nunca vi que que mi papá le pegara a mi mamá, pero yo sí vi cómo la golpeaba, yo sí vi cómo lo insultaba, yo vi muchas cosas y ese pasado no se bloquea, ese pasado se habla con las personas adecuadas, se enfrenta, se elabora primero delante de ti, Señor, pero de pronto tú nos dices, ¿sabe qué? Hay personas con las que usted puede hablar, con las que puede ayudarse a elaborar ese pasado. Y lo mismo para nuestros hijos. Tu presencia, Señor, es la garantía de poder elaborar ese pasado para no estancarnos. Si no manejamos, si nuestros hijos no aprenden a manejar ese pasado, si se quedan estancados, vienen consecuencias, vienen dolores, vienen ansiedad. Y esa ayuda y esa presencia y esa respuesta tuya, ni siquiera, Señor, es para aprender a manejar el pasado, aprender a manejar todo lo que nos ocurrió, porque a eso ya estamos acostumbrados. Hemos vivido y nuestros hijos han vivido años con esas cosas. Esa ayuda tuya, Señor, es para manejar y aceptarlo. Y ahora aceptar que se pueden cambiar las cosas, que pueden venir días de alegría. Me impacta mucho cuando David perdió a su hijo. Creo que está por aquí en Segunda de Samuel. En Segunda de Samuel, cuando Natán le dice que va a perder su hijo. David se toma mucho tiempo para llorar, para rogar, para ayunar. Dice que se acostaba en el suelo. Dice que los ancianos que vivían en su palacio iban a verlo, trataban de levantarlo, pero David se negaba a levantarse y se negaba a comer. En ese momento, él estaba trabajando, elaborando su trauma. Lo estaba hablando, lo estaba enfrentando, estaba sufriendo. Pero hubo un momento cuando ya pasó, como en el caso del arca, ya el agua bajó. Después de mucho tiempo, dice, entonces ya David se levantó del suelo y se bañó y se perfumó. Se puso ropa limpia. ¿Quién sabe cuánto tiempo duró con la misma ropa? Pero Señor, ¿cuántos de nuestros hijos llevan emocionalmente cargando la misma ropa?
¿Cuántas de nosotras llevamos 20 años con la misma ropa? Del día que me lastimó, del día que me pegó. ¿Cuántas de nosotras mismas cargamos la misma ropa y pretendemos que nuestros hijos no lo hagan? Pretendemos que nuestros hijos avancen, que nuestros hijos elaboren, que nuestros hijos puedan trabajar. ¿Cuántas de nosotras no bloqueamos recuerdos? No quiero hablar del tema, no quiero decirlo. Nadie lo sabe, es un secreto que cargo. Y sí pretendemos que nuestros hijos elaboren sus problemas y elaboren lo que sucedió. Después de que David elaboró, se levantó. Y en la primera oración, Señor, una de las primeras cosas que quiero pedir, que nuestros hijos aprendan a elaborar sus traumas y sus duelos. Que si tienen que llorar, si tienen que dejar de comer, como dicen aquí, lo que tengan que hacer, porque los duelos se transitan. Se llora, como dicen Lamentaciones, se sufre, se habla. Señor, que nuestros hijos puedan atravesar sus duelos y aunque puedan desbloquear los duelos del pasado, que puedan hablarlos, que puedan escribirlos, que puedan enfrentarlos. Un duelo no se esquiva. Un duelo no es una piedra en el camino que uno le pasa por el ladito y sigue. No es como los huecos de Bogotá, que si uno va en bicicleta o en carro, uno qué hace con el hueco, lo esquiva. Un duelo no se esquiva. Un duelo se atraviesa. Hoy yo te pido, Dios, que mis hijos aprendan a transitar los duelos. Tú los equipaste y nos equipaste para eso. No nos equipaste para evitarlos, no nos equipaste para olvidarlos. Pero como David, Señor, que estuvo triste, llorando, sin comer, aún orando, dice que oraba y que ayunaba. Que un día Dios, y esa es nuestra oración hoy, que nuestros hijos puedan levantarse, elaborarlo y levantarse. Aquí dice entonces, David se levantó del suelo. Dios, si mis hijos hoy están en el suelo por alguna situación, si tú me revelas, Dios, es que están en el pasado, todavía les duele los golpes, todavía les duele la no presencia de mamá o de papá, todavía les duele algunas cosas. Que nosotras no seamos mamás que sí, pobrecita, es que ella es así. Dios no mima nuestras inquietudes. Yo te pido que no se sigan escudando y que se hagan responsables de su vida de adultos y que se levanten como David. Entonces David se levantó. Hoy yo te pido, Dios, que Juan, Jaime, Estefanía se levanten. Se levanten, se bañen, se perfumen, se pongan ropa limpia y salgan de ahí, dice, y se fue a la casa. ¿En qué sitio emocional están nuestros hijos? ¿En qué ciudad viven? ¿En ciudad de tristeza? ¿En ciudad de llanto? ¿En Lodebar, como decía? Mi hijo está viviendo en un Lodebar, en un sitio de tristeza, de llanto. Se juntan todos los que están mal, se van para allá. Dios, yo te pido que si mi hijo está ahí, que se levante y que se vaya, que se mueva de ahí. En Lodebar nadie progresa. En Lodebar nadie sale. Hay que levantarse. Ahí no dice que el Señor lo levantó. Dice que Él se levantó y que salió de ahí, se fue a la casa del Señor a adorar. La primera opción de mis hijos eres tú, Dios. Es la primera opción. No es el pastor,
no es el psicólogo, no es el terapista. La primera opción de mis hijos eres tú. Hoy yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú quien esté con ellos, que seas su primera opción ante cualquier trauma que hayan vivido. Y si tú, Señor, les haces ver o nos haces ver que necesitamos ayuda externa, que seamos lo suficientemente humildes para pedir ayuda, para buscar con quién hablar, con qué profesional, con qué persona que nos pueda ayudar a elaborar. David no olvidó. En el 22 sigue hablando del niño, porque a veces creemos que pasar un trauma es no vuelva a hablar de eso. Se convierte en el mito, se convierte en el secreto, se convierte en lo innombrable, porque donde yo nombre eso, entonces, ¿qué pasa? No puedo contar que mi papá tuvo hijos por fuera, no puedo hablar de algunas cosas, de alcoholismo, no puedo decir que el abuelo era alcohólico, y creemos que eso es superar el trauma, superar el pasado. Alguna vez escuché que dice que superar el pasado es ir atrás y volver bien. Cuando yo recuerdo lo que pasó y no me desencajo, y no sufro, y no lloro, y no digo, sí, sí pasó. Volviendo a la caída, meses después ya dice, sí, me caí, pero ya no me duele. Mi herida sanó. Duré 4 meses con un morado, pero ya no hay morado. Y fue aquí. Y sí me acuerdo dónde fue. A mí no se me borró que me caí. Mi hermano, si le preguntan, sabe exactamente cómo fue, sabe el color del carro, sabe cómo fue, sabe el susto del señor que lo tumbó cuando se bajó. Y le dijo, yo no tengo seguro. No es olvidarlo, pero tampoco es ser monotemático. Es poder recordarlo y que ya no me duela el totazo. Que ya la herida haya cerrado. Hoy, Señor, te pido que mis hijos asuman la responsabilidad de la vida, que hagan las paces con su niñez, que entiendan que nosotros como papás y nuestras mamás no tenían herramientas emocionales para lo que a su vez habían vivido. Enséñale, Señor, a Juan Manuel, a Jaime, a Estefanía y a nosotras mismas a mirar con compasión nuestra historia de niñez, a mirar con compasión la situación de nuestros abuelos, la situación de mi papá, de mi mamá, y aceptar la historia tal como fue. Porque otra forma de no enfrentar el pasado es inventar historias. No, es que mi papá fue el mejor hombre, jamás tomó un trago, jamás fue infiel, fue el mejor marido, decían alguna vez mi abuela decía, fue el mejor marido. Eso significa que no acepto la historia como fue, que de alguna forma estoy evitando, y evitar no ayuda. Es entender, en el caso de Noé con su arca y su diluvio, que la tormenta no nos ahogó. La tormenta no ahogó a mis hijos, el problema no lo ahogó, pero después hay que afrontar el proceso mientras baja el agua. Afrontar que cuando me bajo tengo que empezar a arar y empezar a trabajar otra vez desde cero, pero hay que bajarse. Yo no creo que ellos bajaron y encontraron ya las matas listas para dar fruto. Terminaron el trauma y después del trauma se empieza a trabajar.
Dios, hoy yo te pido que no seamos como la esposa de Lot, que tú nos dices que recordemos. Te pido que nuestros hijos no sean como la esposa de Lot. Hoy yo bendigo a mis hijos, Señor, para que sean hijos que sí, que recuerden el pasado, que aprendan del pasado, que lo malo no lo repitan, pero que miren hacia adelante. Y sobre todo, Señor, que sepan que su garantía es tu presencia en la vida de ellos, Señor. En nombre de tu Hijo Cristo Jesús, amén y amén.